Comenzamos. ¿Qué tal? Pues buenas tardes. Estamos ya cerrando la jornada del día de hoy y asimismo nuestro coloquio Mitocrítica. Vamos todavía a tener dos últimas participaciones muy interesantes. Contamos hoy con Manuel Cruz Vázquez, quien es actor, director e investigador escénico. Ha realizado a lo largo de más de 3 décadas investigación en el terreno del quehacer escénico. Cuenta con una certificación en arte para la transformación social, recursos didácticos por la Secretaría de Educación Pública. Ha sido catedrático y asesor académico de la licenciatura en teatro, así como del programa de iniciación a las artes escénicas del Centro Morelense de las Artes. Actualmente es director general del Encuentro de Teatro Independiente, pertenece al Grupo Internacional de Saberes Teatrales, es titular del Taller de Teatro Participativo del Museo Universitario del Chopo y titular de la asignatura Hermenéutica Aplicada en la Escenografía en la Escuela Nacional de Arte Teatral del INVAL. Pues tenemos hoy aquí a Manuel Cruz Vázquez, que nos va a presentar la ponencia Teatro Sensoperceptual por una hermenéutica escénica. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias a todos. Buenas tardes. Vamos a irnos lo más rápido que se pueda, ¿no? Para que ya no estén tan cansados. Agradecerle a la doctora Solares, a Diana también, a todos los que hacen posible este evento, que me parece fundamental y que en esta ocasión me ha llamado mucho la atención, que está lleno de arte, cosa que me llena de satisfacción, porque pareciera ser que un poco la academia se había separado un poco del arte. No es que estuvieran peleados, ¿no? Solo era que estaban un poco distantes y parece que ahora se está un poco reconciliando. Lo que acabamos de ver en la ponencia anterior, en este vínculo con la medicina, me parece que también es esta reconciliación de lo que puede hacer el arte, ¿no? Así es que bueno, el teatro sensoperceptual se trata de un espacio y de un tiempo fundamentalmente de encuentro en el que se experimenta el fenómeno estético que llamamos teatro, ¿no? Así es que es en el suceder de esas vivencias que se produce un encuentro del ejecutante consigo mismo, con los otros y con las circunstancias por querer comunicar. Es un espacio-tiempo de encuentro donde se experimenta el fenómeno estético del teatro, que se da dentro de un marco de investigación individual y colectiva, al que en el gremio se le ha denominado laboratorio. Puesto que no sigue un modelo de formación tradicional o una estructura formativa típica en la que predomina una autoridad que sabe y que transmite de forma unidireccional conocimientos, ¿no?, a sus alumnos, sino que son los participantes los que intercambian sus experiencias e impresiones entre sí, utilizando su propio capital de percepciones, emociones y pensamientos que en el proceso se erigirán como ejecutantes con una independencia creativa. Hay un coordinador o un guía que ayuda en la elaboración de los distintos constructos creados a partir de las diversas experiencias del fenómeno teatral, poniendo al alcance las variadas corrientes teóricas, no como determinantes, sino como una opinión más a tener en cuenta sobre cada una de las circunstancias que se quieren abordar. Esta propuesta busca generar herramientas que permiten trabajar escénicamente emociones, ideas o historias biográficas para generar una reflexión en torno a un tema, cualquiera que éste sea, social, generacional, personal, político, filosófico, psicológico, de cualquier índole, propiciando así un espacio de producción y de reflexión, así como un sitio de experimentación personal. Se buscan generar imágenes a partir de las propias vivencias de los participantes o de las vivencias de otras personas o de sus necesidades y búsquedas, con el fin de articular propuestas que puedan culminar en acciones escénicas. Se propone, pues, que el ejecutante se conciba como un creador integral, generador de sus propios proyectos dramáticos, y teniendo en cuenta que hoy en día la teatralidad se encuentra en los márgenes o fuera del campo teatral, el laboratorio pone énfasis en la creación de escenas que se puedan basar o enriquecer
a partir de cuentos, poemas u otros materiales literarios y extraliterarios preexistentes, así como en fotografías, en pinturas, en piezas de videoarte, desde un hecho en particular, de un tema musical, de un vestuario, de una propuesta lumínica, de una escenografía puntual, una historia de vida y otros elementos del teatro documental que hagan eco de los intereses de comunicación del ejecutante para conformar lo que podría ser esta futura pieza teatral. El trabajo en el laboratorio es la indagación desde un tiempo ritual en sí mismo, un espacio-tiempo extracotidiano, donde se indagan los pliegues de la teatralidad y las posibilidades expresivas del ejecutante creador que va entendiendo su práctica como una unidad entre la realidad que habita y él mismo. El teatro, que es rito, nunca es el fin, siempre es el vehículo entre el actor y los posibles estados y percepciones de lo real. Es un camino de transformación, de modificación creativa, del territorio interno-externo. Sin embargo, la ritualidad se ocupa del vínculo profundo entre forma y contenido. Con el teatro podemos hacer lo que sea, menos quitarle o negarle su origen mítico, ritual y sagrado. La furtiva instauración de logos en el hecho escénico fue apartando el teatro de lo mítico, cambiando el rito por la razón y lo sagrado por lo profano. Para contar un suceso, el mito se llevó al gesto, es decir, al rito. Para contar una historia, el gesto se llevó al logos, a la palabra y a la razón. Y mito y rito se desacralizaron para hablar del mundo. Desde finales del siglo XIX se inició entonces una búsqueda para devolverle al teatro su carácter mítico ritual, intentando de inicio emanciparse del texto, al tiempo que se empezó por tratar de dejar de lado la representación, iniciándose una preocupación por lo que se hace con el cuerpo, que es gesto, que inevitablemente llevó a la investigación del origen ritual del teatro. Las búsquedas resultaron en múltiples y diversas investigaciones, desde las propuestas de Alfred Jarry, de redimensionar la palabra desde la imaginación, ya que el lenguaje no pretende representar la realidad, sino que la sustituye, hasta el teatro posmoderno, cuyas bases sentó Jerzy Grotowski, un investigador muy importante dentro del teatro, y que ha dado seguimiento a Hans Thiers Lehmann, quien propone no una representación, sino una experiencia inmediata de lo real, en la que el actor ya no es el que representa un papel, sino un ejecutante que ofrece a la contemplación su presencia sobre el escenario. ¿Por qué resistirse entonces a eliminar el protagonismo del texto, a superar las actuaciones estereotipadas y llenas de clichés y a la reincorporación de lo sagrado en el teatro? ¿Será para enarbolarse como poseedores de la única verdad teatral o por seguir las corrientes de moda que solo llevan fatalmente a hablar de la nada? ¿O es simplemente ignorancia de quienes hacen teatro sin la más mínima preocupación por investigar cómo operan las simbolizaciones en el ser humano al que se dirigen? El lenguaje, nos dice Ernest Cassirer, es una actividad cultural de tipo simbólico que permite una comunicación, que es lo que hace el actor, el creador, el director, creando cultura con universos simbólicos a los que se dota de significados. Los símbolos transmiten relaciones abstractas, como las ideas, los sentimientos, las concepciones del mundo, haciendo posible la superación de la experiencia inmediata, que se registra por medio de imágenes concretas de las cosas, formas simbólicas que se traducen en imágenes o conceptos abstractos de experiencias que no son captadas inmediatamente. El ser humano no nos conformamos con comprender y conocer el mundo, sino que queremos representarlo y expresar los sentimientos que le produce. El hombre utiliza unas formas estéticas en las que idealiza la realidad y recurre a los símbolos que pueden entender otros seres humanos para transmitir conocimientos y sentimientos
de esos mundos imaginarios, cuya existencia afecta al individuo que los ha creado, es decir, al actor en sí mismo. Hay una afectación en el actor que es muy importante, que muy poca gente se ha preocupado y se ha detenido a estudiar, pero que además todo esto puede ser comunicado. Hacemos a la representación. Irving Goffman nos dice en su libro La presentación de la persona en la vida cotidiana que la representación es un acto inevitable del ser humano. No solo vivimos, sino que actuamos, componemos y representamos el personaje que elegimos ser. Así, por ejemplo, un performancero que se jacta de no representar, en realidad se está presentando como performancero en un escenario, ¿no? Ya que es así como quiere que la audiencia lo vea para justificar su proceder en la escena. En el teatro, la representación es el desempeño en el que el ejecutante se vale de ciertas características de alguien para representarlo y actúa como si él fuera dicho personaje. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con Hamlet? Alguien que no existió y que tiene que ser creado a partir de arquetipos o del imaginario del actor para crear una representación de cómo pudo haber sido Hamlet. Poner en escena es entonces tratar de intuir cómo es esa presencia fantasmal que nos puede ir revelando más allá de lo que la simple palabra enuncia por sí misma. Esa es justamente la tarea del ejecutante. Luis Tuch nos dice, palabras son todas las expresiones del ser humano, la oralidad, la corporalidad, los sentidos, la ética, la estética, y hoy se ha debilitado nuestra facultad de empalabrar la realidad. Es así que el ejecutante escénico tiene que enfrentar su propia extrañeza, es decir, enfrentar los fantasmas que lo conforman, que lo van conformando, ir revelando esos otros cuerpos que también ha sido, que va siendo, para de esta manera poder reconocer también la otredad. Este será un ominoso proceso que revelará las ausencias que le permiten narrarse desde un otro lugar, es decir, empalabrarse. Y entonces, empalabrar una subjetividad otra que no solo le violenta, sino que violenta al mismo tiempo la otredad para comunicar. Al dejar de invisibilizar quién es, deja de ser lo que no es. Deja de ocultarse detrás de una identidad que lo invisibiliza y puede entonces reconocerse en la otredad. Enfrentar lo ominoso lo lleva a reconocer eso que también puede ser. Y es este enfrentamiento lo que le permite entonces mostrar su felicidad, sus inquietudes, sus preocupaciones, su dolor y poder entonces comunicar, que de eso es de lo que se trata en la actuación, en el arte en general. Richard Chesner dice algo muy interesante. Los actores juegan con palabras, objetos y acciones, algunas de las cuales son yo y otras que son no yo. Así que un ejecutante no es Hamlet, pero tampoco se puede decir que no es Hamlet. Los elementos que son no yo se vuelven yo sin perder su característica de no yo. Esta es la peculiar pero necesaria doble negatividad que caracteriza las acciones simbólicas. Mientras se ejecuta con el cuerpo, ya no hay un yo, sino que se tiene un no yo. Y esta relación de doble negativo, podemos ver que hay una conducta restaurada. Esto que hoy conocemos como performatividad, que simultáneamente es privada y social. Es decir, este proceso es un proceso que el ejecutante le afecta, como veíamos con la doctora Ángeles hace ratito, que hay una serie de elementos que están afectando la condición psíquica, física del ejecutante y que a nadie del público le interesa ni le importa, pero que está pasando y que a veces no sabemos. Por eso esta frase maravillosa del show debe continuar es muy ilustrativa, porque hay cosas que está pasando en el ejecutante en su día a día, en su cotidianidad, que cambian lo que él va a hacer en el escenario, ¿no? Así es que el yo y el no yo del ejecutante y aquello que se quiere empalabrar se transforma entonces en no yo, no yo, gracias al proceso de exploración en el laboratorio escénico, antes de llegar a la función, ¿no? Las acciones, gestos
que se empalabran, se mueven desde el pasado, arrojado hacia el futuro, y desde el yo al no yo, y desde el no yo al no yo. En este viaje de una tensión que creo que tú hablabas hace ratito, en esta tensión constante de ida y vuelta, ¿no? Así que Scherner plantea que hay una sombra, ¿no? Un fantasma que acompaña al ejecutante en su empalabrar, que da forma a eso que va poniendo en palabras. Son estas huellas dejadas en las acciones que se sobrescriben en sí mismas cada vez que se ejecutan. Es decir, cada vez es diferente, como decía en la inauguración Burger, es esta capacidad como jazzística que debe de desarrollar el ejecutante, ¿no? Es esta la diferencia de la repetición, donde se hace lo mismo, pero diferente, como plantar Deleuze, y que es lo que pasa también con el rito. Por otro lado, Jerzy Grotowski plantea la vía negativa, que está encaminada a eliminar aquellas cosas o pensamientos que impiden que el ejecutante realice un acto total, es decir, hacer un proceso de autopenetración para eliminar la máscara cotidiana que impide ver la realidad tal cual es y nos impide ser como realmente somos. Grotowski nos dice de qué modo volver libre la propia existencia que se dirige a algún otro. Nuestros ejercicios serán dirigidos sin excepción al aniquilamiento de las resistencias, de los bloqueos, de los estereotipos individuales y profesionales. Descubrir qué cosa no se debería hacer, pero jamás qué cosa y cómo hacerla, que eso es muy importante. Si el ejecutante piensa yo, lo que obtiene es un autorretrato, la imagen que quiere proyectar a los otros y a sí mismo. Pero si realmente se confronta, entonces se descubre y supera la imagen socialmente impuesta. Se trata pues de negar todo eso que no somos, eso que se nos ha impuesto y que nos es ajeno, para ir descubriendo aquello que también somos, vamos siendo. Volviendo a Grotowski, si retenemos nuestra máscara cotidiana de mentiras, entonces somos testigos de un conflicto entre esa máscara y nosotros mismos. Pero si este proceso se sigue hasta sus límites más extremos, podemos, en absoluta conciencia, arrancarnos la máscara cotidiana sabiendo desde ahora qué propósito tiene y qué esconde debajo de ella. Que esto nos conduce a una liberación de complejos de la misma manera que la terapia psicoanalítica. Y por eso yo uso mucho yo. Por otra parte, Eugenio Barba plantea, hay que hacer la acción negándola. Y eso significa encontrar en el trabajo con el cuerpo las huellas fantasmales que he mencionado anteriormente del movimiento, que pueden revelarse al contener al máximo el movimiento. Cuando sabemos que la única forma de estar en el mundo es negándolo, entonces comprendemos que al negar construimos con las memorias que habitan fantasmalmente en el cuerpo y que este proceso creativo nos revela en el mundo, nos permite, en términos de Dush, poner en palabras con el cuerpo nos lleva entonces a las sensaciones, que también son huellas, son impresiones, son tactos, vestigios sensibles que habitan el cuerpo y que se propiciaron por algún tipo de contacto. Es decir, los sentidos son un tipo de tacto que dejó huella de lo que se ha percibido y ha estado ahí. Denis Guinaud plantea que el gusto y el olfato son tactos que emanan de las cosas. El sonido es un tacto de vibración en nuestro tímpano, en nuestro oído. Y la vista es un tacto de una luz hecha en nuestros ojos. Son huellas, las huellas perceptivas, las memorias sensoriales que al estimularse producen imágenes a partir de esos fantasmas, de esas sombras sensoriales, que están ocultas en el cuerpo y que son impresiones sensibles y que en la propuesta del teatro sensoperceptual que pongo son los ejes rectores, no solo para la formación de actores, sino también para la creación de espectáculos. Todos estos múltiples dobles nos atraviesan y nos colocan frente
a la propuesta ortodiana de la vida como doble del teatro, en el que el lenguaje exprese lo que no expresa comúnmente y que esté destinado a los sentidos. Un lenguaje donde los conceptos se hagan lo que Deleuze concibe como perceptos, ese conjunto de percepciones y de sensaciones que sobreviven a aquel que las experimenta, al extraer de la vida las imágenes en las que desearíamos volver a encontrarnos, es decir, en ese eterno retorno de lo mismo. Es el símbolo el que posibilita que el mundo pueda ser empalabrado, y para ello se requiere de una sintaxis corporal que nos permita narrarnos y crear así semánticas cordiales para reducir la contingencia y crear un universo habitable, y para ello es que se requiere realizar una hermeneusis escénica. Para empalabrar, el lenguaje corporal del ejecutante cuenta con la capacidad simbólica, cuenta con el mito como forma de narración para poder transmitir su mensaje, cuenta con el rito, que es su capacidad gestual, y con lo logomítico, que es la posibilidad de conformar concepto e imagen con el imaginario, que le permite hacer representaciones, y es justo el lenguaje corporal del ejecutante lo que le da su capacidad simbólica de comunicación, es decir, los perceptos que emanan de sus acciones para empalabrar el mundo que le rodea. Para articular nuestro presente, nos dice Luis Douche, necesitamos del presente de nuestro pasado y del presente de nuestro futuro. Así que, si ponemos esto en otros términos, requiere del allá y entonces, de sus memorias, arrojadas al allá y entonces del momento en que se dará la presentación. Todas estas puestas en el aquí y ahora, en el momento de la exploración en el laboratorio. Es así que el ejecutante debe de ser un infante del prefijo in, sin y fari, hablar. Esto es, debe ser como el niño que no tiene palabra, ya que esta ausencia de subjetividades le permitirá la creación desde lo ominoso de su ser, de su ir siendo, siguiendo el pensamiento de Douche, la tensión entre el homo absconditus, el hombre oculto, y el homo revelatus, el hombre revelado, es una tensión semejante que existe entre mito y logos. Lo que verdaderamente somos, vamos siendo, es consecuencia de un inacabable trabajo de descubrimiento, un tránsito en el que se pasa de lo latente a lo patente, que dura toda la vida y siempre permanece inacabado. Tenemos que sacar al exterior lo que hay en las profundidades de nuestro ser, hacer un viaje al infierno, de latín in, adentro, y ferus, llevar, es decir, llevar al interior. Esto es igual al proceso de autopenetración que plantea Grotowski. Para que esto sea posible, tenemos la necesidad de distintas transmisiones que nos ofrecen desde el nacimiento y hasta la muerte las estructuras de acogida planteadas por Douche. Por mediación de la educación de los sentidos corporales, lo que nos viene de afuera, es decir, las transmisiones, nos proporcionan lenguajes aptos para empalabrar la realidad, nos plantean interrogantes que nos incitan a que respondamos cuál va siendo nuestro lugar en el mundo. Nos movemos entre el preguntar y el responder, y en ese trayecto de ida y vuelta, la tensión entre el homo absconditus y el homo revelatus nos permite siempre, provisionalmente, identificarnos, dar respuestas, ir dando respuestas a la cuestión ontológica por antonomasia, y que en el teatro es fundamental. Aquí y ahora, ¿quién soy yo? La identidad no es un a priori, no es un estado, es una obra abierta, es un proceso trabajosamente construido por el conjunto de los sucesos de la existencia humana, en el que vamos puliendo nuestra presencia en el mundo. Es así que el símbolo es el dispositivo físico-mental que hace mediatamente presente lo inmediatamente ausente, y su gran mediación es el cuerpo humano.
la tarea del ejecutante, del artista, es hacer aparecer. De ahí la importancia decisiva de un estudio profundo de los sentidos corporales, que son los intérpretes natos del hombre como animal simbólico, porque el ejecutante es un ser de mediaciones, lo quiera o no, lo sepa o no, se ve obligado a trabajar con símbolos, a hacer presente lo ausente, lo pasado y lo futuro. Es más, su proceso creativo es imposible sin la ayuda de lo ausente, que incesantemente se mueve entre la memoria y el olvido. Este es el ominoso proceso de los múltiples dobles que el ejecutante debe afrontar en su construcción creativa, que lo lleva por el infernal viaje en el que va y viene para encontrar los gestos simbólicos que muestran, que revelan al tiempo que ocultan a través de estas semánticas corporales, de este empalabramiento escénico de las narraciones que le permitan dar sentido a los perceptos que desea comunicar. Mi propuesta de teatro sensoperceptual se ha desarrollado a lo largo de 35 años en el Museo Universitario del Chopo. El teatro sensoperceptual explica sus procesos desde la hermenéutica simbólica y media los cruces contemporáneos de las diferentes ciencias humanas en torno del lenguaje y su sentido, historia de las artes, religiones, antropología, filosofía de las formas simbólicas, filología, lingüística, estética, etología, neurociencias, etcétera. Todas estas disciplinas confluyen en un campo tanto interdisciplinario como transdisciplinario, a partir de los cuales se intenta comprender el mundo del hombre a través de sus configuraciones simbólicas. Dar con la dinámica de la comprensión es entender cómo sucede la interpretación. La hermeneusis escénica es la interpretación de los lenguajes de construcción escénica primordialmente simbólicos. En sus procesos de construcción convergen los mitos, el rito, los símbolos, la sensopercepción, la música, la danza, la literatura, el teatro y el performance, con los que se trabaja para revelar las configuraciones simbólicas que inciden en cada creador. Ya me perdí. Durante sus procesos creativos. Es así que la hermeneusis escénica es el arte de la teoría de la interpretación escénica que propone una experiencia real que trabaja con la presencia del otro, sin imponer una forma de ver, sino invitando a la creación idiosincrásica para restablecer cierta continuidad entre los seres, apelando a la singular forma con que contamos para mostrar la desnudez de la existencia humana frente a un grupo de personas reunidas para compartir esa desnudez. Todos los procesos los conformo con la característica fundamental del rito muerte, renacimiento, y entre estas el umbral, el viaje, la crisis, la confrontación, la reintegración, sin hacer énfasis en ninguna corriente religiosa, aunque sí rescatando la certeza de que hay una sacralidad latente en donde cada participante parte de su propia concepción individual de lo sagrado, para volver cómplices de esta propuesta secular, pero sagrada, que es un intento por volver a hacer del teatro un acontecimiento colectivo, más cercano a su origen, más arquetípico, más sagrado. Es un intento por brindar una experiencia irrepetible en la que el espectador no es tan solo un testigo más de lo que sucede delante de él, sino que es parte de la trama en la que puede vivir algo único, intransferible, que no solo sucede ante él, sino con él. Hablar del proceso del ejecutante es algo que poco se ha intentado. No existen suficientes investigaciones que indaguen sobre estos procesos y lo que estos procesos producen en quienes los ejecutan. Hay un vacío en la investigación para saber qué es lo que pasa en los ejecutantes a la hora de enfrentar las simbolizaciones que realizan para comunicar, cómo se ven afectados en su ser al momento de crear y mostrarse ante los otros. Narrarnos es repetirnos, y repetirnos es una pulsión. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por
pues echar luz a lo que ocurre tras bambalinas, ¿no? Sí. Vamos a continuar, las preguntas, los comentarios los dejamos para el final. Muchísimas gracias, qué interesantes, ¿no? Aplicaciones, hasta dónde puede llegar las mitocríticas. Pues bueno, tenemos un ratito todavía para algunas preguntas, algún comentario, tanto para Manuel como para Marco, ¿no? ¿Alguien? Bueno, primero. Bueno, perdón, disculpa. Me llegó totalmente lo que mencionaba Marco. O sea, yo no había tenido mucho acercamiento a las artes escénicas. Tal vez en la prepa estuve jazz, estuve en jazz, danza contemporánea, pero de ahí pasó mucho tiempo hasta que me acercara a un escenario, y en este caso un performance. Entonces, gracias a una compañera que me invitó a formar parte de un performance, pude vivirlo, ¿no? En el cual pues sucedió mucho de lo que acabas de mencionar, ¿no? Y que no me di cuenta, o sea, no había como un guión, no había, o sea, había ciertos puntos de anclaje de donde íbamos a partir, algunos materiales, X cosas y esto y aquello, y todo iba a ser meramente intuitivo. Al realizar el acto, pues me doy cuenta de algunas de mis, o sea, de mis miedos, ¿no? O sea, cómo me enfrenta al público. Entonces lo que yo hice fue no olvidarlo, como borrarlo y meterme como en un tipo de trance, ¿no? No total, pero sí hubo momentos donde sí sentí que entraba como en cierto trance y realizaba ciertas acciones. Lo más fuerte fue cuando, como fue documentado, cuando pude verlo después, me di cuenta precisamente de algunas acciones, algunos actos que me rememoraban, o sea, me hacían sentir, o sea, me generaban escozor, ¿no? Porque eran, y mis acciones en muchas veces, o sea, como algunos problemas que he tenido en la vida por ciertas acciones o por ciertas repeticiones, por X miedos o lo que sea, los vi plasmados en ese momento, ¿no? Por ejemplo, el acto a veces infantil, ¿no? O sea, pero no el acto infantil del que mencionas que positivo, sino el acto infantil pueril, aquel de sometimiento, de miedos, o sea, y entonces me di cuenta en uno de los momentos y dije, ching, ¿no? O sea, te duele, pero fui capaz de verme en ese momento, y sí fue como una terapia, ¿no? O sea, directa, y fue posterior al acto, y precisamente al hablar tú en esos tiempos, ahorita me cayó como balde de agua, ¿no? O sea, porque fue algo así, una experiencia que apenas viví, y bueno, no es para hacer esto, a lo mejor sí es o no sé si sea, pero promoción, pero digamos, la obra está ahorita expuesta en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, y ahí es donde se está representando el performance. Okay. Está en una pantalla y se representa una y otra vez, si alguien lo gusta ver. Performance. Es un performance que hice con Gaby Pastel y Ana Gavino, entonces pues ya, si alguien gusta verlo o no, ya lo de menos, ¿no? Pero sí fue la experiencia, pues, muy extraña, muy satisfactoria, muy dolorosa. Sí, es esa cuestión a veces, ¿no? O sea, dices, ¿no? Como a veces bajar al infierno. Y no solamente en eso, ¿no? Yo me dedico más a la plástica, a la pintura, y también creo que en el proceso creativo es necesario descender al infierno. No es agradable, pero es necesario para poder desnudarte a veces, ¿no? Es lo que quería comentarle. Y referente a lo de la arquitectura, pues sí, es algo también sumamente hermoso, y cómo lo puedes ligar a esta mitocrítica, y cómo hacerlo directamente con estos seres mitológicos. El que me sorprendió fue Mamón, ¿no? Porque abarca a todos, y es muy actual y contemporáneo, como lo habéis mencionado. Y era todo. Ok, muy gracias. Bueno, mira, lo que te diría de entrada es esto que decía yo al final de las pocas personas que se dedican a hacer una investigación en este territorio. O sea, se hace mucho teatro en este país, ¿no? Se hace mucho, pero casi todo es comercial. No lo critico, cumple su función social, sirve para algo y está bien, no tendría que dejar de existir. Pero me parece que lo que decían hace ratito la doctora Ángeles y bueno, lo que han venido diciendo casi todos los que han estado sentados aquí en esta mesa, cómo necesitamos reconocernos, que es un poco lo que nos acaban también de compartir a partir de donde vivimos, ¿no? Es decir, uno es su casa también, pero no digamos, no me refiero a la construcción, sino a este cuerpo que es tu casa, ¿no? Y hay una cosa, yo siempre digo en broma que un día voy a sacar un mezcal que se va a llamar un Mahambrish,
porque es lo ominoso, ¿no? Así se podría traducir la palabra, lo no familiar, ¿no? Y lo no familiar es lo que viste en el video, ¿no? Eso que no te es familiar, pero que te pertenece. Es decir, esos vestigios fantasmales que están ahí, que están puestos ahí y que tienen una connotación absolutamente simbólica, que si lo viéramos desde Jung, pues tendríamos que ver qué tipación podría tener. Es decir, el lado oscuro, el dark side de cada uno de nosotros, ahí está patente todo el tiempo. El asunto es cómo lo pones ahí, ¿no? Me llama mucho la atención porque además hay una cosa que Marco lo que nos comparte. Yo tengo una compañera griega que hace estudios, es arquitecto también, y hace estudios de cómo los arquitectos tendrían que construir sus edificios pensando en el cuerpo, ¿no? Porque son cuerpos los que van a ir a habitar esas arquitecturas. Era impresionante los referentes que yo tenía para esto que tú estás mencionando ahora. También el lugar donde ejecutas te atraviesa, ¿no? Y entonces ahí hay una simbolización también que estás haciendo tú con un maravilloso artista, es que no sé cómo llamarlo, pero diría que es performancero. Él es un argentino venido a brasileño, ¿no? Que trabaja sobre los espacios, ¿no? Y entonces dice, hay espacios que para ti son un espacio, no es lo mismo un espacio que un lugar, ¿no? Eso es, digamos, con lo que él trabaja, ¿no? Entonces, hay un espacio en el que tú estás, que te significa, que te simboliza, donde conociste a tu novia, te diste tu primer beso, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces, ese es un espacio. Bueno, ese espacio, para otros solo un lugar, ¿no? Y luego está el que es público y el que es privado. Y luego está donde se cruzan. Y todo eso que nos está atravesando nos va dando estas connotaciones y estas configuraciones que muchas veces son inconscientes, que aparecen de repente y que luego las puedes ver, ¿no? Y por eso a mí me parece que es importante ver qué es lo que pasa con el que ejecuta cuando simboliza y cómo puede emplear estos mecanismos simbólicos desde los mitos o desde los ritos, ¿no? Para entonces poner en escena y comunicar. De hecho, yo traía algunas cosas para mostrar, pero había como tiempo reducido. Pero en lo que yo traigo para mostrar, quienes se ejecutan no hablan, ¿no? Pero dicen mucho. Y, bueno, algo para Marco, también, ahorita me recordó, ya rápidamente para no concentrarme, fue un libro que leí de Federico González, que se llama La Rueda, una interpretación simbólica del universo, que habla también de la arquitectura y cómo, o sea, la arquitectura es meramente el cascarón para que dentro pueda existir este volumen sagrado, ¿no? O se pueda desplegar este volumen sagrado. Entonces, es algo que me remueve. Javier. Bueno, en dicción española se dice caza, pero en mexicana casa. Creo que hemos estado el día de hoy a la casa del mito, pero también en la casa del mito. Y ese ha sido un proceso terapéutico. Uno se tiene que ganar de cada día otras cosas. Y bueno, es una anécdota. Yo viví en Hong Kong un año, como antes leía de salida, y fue muy chistoso que, bueno, pues como europeo, que uno va viendo hacia arriba a ver dónde está la catedral, pues un día dije, me voy a ver los templos. Y en Hong Kong es justamente al revés. Para ver el templo tienes que mirar hacia abajo. De repente te topas un lugarcito pequeño rodeado de lo que mostró Marco y ahí está el templo. No sé cómo interpretarlo, pero bueno, ahí lo dejo. La verdad que cada quien. Y la pregunta que les quería hacer, creo que a ambos, Marco ha hablado mucho, pero también, Manuel, de esta metáfora de la visión hegemónica, no sé si llamarlo patriarcado de la vista, que por ejemplo, no sé si conocen este libro de George Lakoff, que habla de Johnson, de los autores que hablan de las metáforas de la vida cotidiana, y dicen que, por ejemplo, todos inconscientemente hablamos del dinero
del tiempo como si fuera dinero. Invertimos nuestro tiempo, lo gastamos. O hablamos de la conversación como si fuera una pelea, una polémica, ¿no? Entonces derrotamos al contrincante. Pero ¿qué sería un mundo donde la conversación es un baile y no una polémica? Y creo que entre esas metáforas está la del que el conocimiento, theorein, es visión. Y desde el concepto mismo de cosmovisión, ¿no? Que se vive aquí a través de Alfredo López Austin, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si pudieran orientarme a mí o a los demás al respecto, cómo se podría descolonizar el conocimiento de esta hegemonía de la visión. Citaron algunas personas, pero si tienen alguien más a quien citar, lo anotaré con gusto. Es que también es como un poco trabajado, no sé en el caso de Marco, pero es que hay muy poco. Yo te diría de una experiencia que yo tuve, que desarrollamos hace, ya estamos como de los años, Diana, tú tienes la culpa, hace 25 años que aquí en México se denomina Sensorama, ¿no? Y entonces justo lo que Sensorama hace es acabar con la hegemonía de la vista. Es decir, son viajes sensoriales, yo le denominaba el teatro de la mente, ¿no? Porque entonces te vendo los ojos, te bloqueo la visión y te hago un recorrido sensorial y tú vas construyendo con tu imaginario ese tránsito que tú vas haciendo. Ahora, hay todo un proceso de elegir cuáles son todos esos tactos, todos esos gustos para generar una... se me va el nombre, pero esta mezcla de dos sentidos, ¿no? Es decir, eso. Haz de cuenta, tú vienes a ciegas, entras a un lugar en donde de repente le llamábamos el cuarto de la desarmonía. Entonces, lo que tú veías eran latas, ¿no? Que claxon, ¿no? Y lo que hacía eran así, que suavecito, ¿no? Así. Y entonces te empujaban contra... Y entonces las personas, como no ven ni no saben qué es lo que está pasando, empiezan a tener como a cerrarse, ¿no? Entonces, de repente hay un silencio absoluto, se guía a las personas, préstame el punto menos así, seguía a las personas de esta manera, ¿no? Sin tocarlas. Ay, se siente calor. Ajá. Bueno, esto es una cosa que desarrollamos, ¿no? Entonces ellos sienten esto y se empieza a llevar a la persona y se le recarga en un muro que está lleno de algodón. Y entonces hay como esta relajación. Y cuando voltean, se le entrega un pedazo de melón, como una degustación, al tiempo que se le da una estimulación olfativa de canela, ¿no? O sea, al hacer esos dos elementos, lo que ocurre es que no saben ni qué huelen, ni qué están probando. Y entonces eso genera una novedad y empiezan a crear o a tratar de explicar qué era lo que pasa con eso. Bueno, teníamos una cosa que se llamaba los elementos, justamente, no podía ser de otra manera, que era, tú haces un recorrido, primero entrabas en el área de tierra, luego entrabas al área del agua, llegabas a la parte del viento y salías en fuego, y ahí había una develación, y la develación eras tú mismo, ¿no? O sea, lo que tú veías cuando era verte a ti, ¿no? Esa es la experiencia que te puedo compartir de algo con lo que yo trabajé durante muchos años para luego llegar a esto, pero que hay poco, ¿no? Hablabas de este filósofo, ¿Más? No, el francés. No. Y bueno, dice si es francés. Ahorita me acuerdo. Le Breton. Ya. Francés. De Le Breton tiene algo que tiene que ver con este asunto de la imagen. Me parece muy importante. Sobre todo, por ejemplo, a ti en este caso, tiene un apartado sobre performance, ¿no? Y sobre lo que se llama, creo que es cuerpos ausentes, creo que se llama, pero si no, luego te lo en donde hablan, por ejemplo, de esto que pasa con Orlán, ¿no? Este fenómeno de Orlán es muy impresionante, tiene que ver con este asunto de la mirada,
ella se somete a cirugías plásticas, ¿no? Que son transmitidas como se transmiten estas conferencias y se modifica. Y entonces se pone la nariz de Osiris y la frente maya y la barba griega, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces lo que se construye es una otra visión de eso otro, que es un champurrado de quién sabe qué, ¿no? Entonces, bueno, eso más o menos te podría yo compartir, pero sí es complejo. Sí, Manuel. Yo creo que nos podemos quedar después si ustedes gustan, pero yo creo que para que cierre la... Para que se cierre, ¿no? Y seguimos nosotros, nos podemos quedar sin ningún problema. Por favor. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, claro, adelante. Muy bien. Bueno, nos vamos entonces a hacer la clausura, ¿no? del evento. Sí, pues, bueno, se acabó el banquete. Muchísimas gracias. Yo quiero en primer lugar agradecer a Diana, yo por supuesto y el conjunto del Seminario de Imágenes y Símbolos agradece su presencia durante todos estos días, tanto presencial como virtual, y queremos agradecer muy especialmente a todo el equipo técnico del CRIM, a todo el equipo logístico del CRIM, bajo la dirección del doctor Fernando Lozano, que nos acoge y que ha hecho del CRIM de verdad una casa para poder trabajar en estos días de manera tan amable. Por supuesto, también agradecemos la visita de Corín y de Ruxandra, que esperamos que sea solamente el inicio de este proyecto de colaboración con el financiamiento del programa Erasmus para el impulso del estudio de lo imaginario. Espero que el conjunto de estos 3 días haya sido de enriquecimiento y nos haya entusiasmado para continuar profundizando en el estudio poético de los mitos y de la sabiduría de las imágenes, a fin de orientar nuestro presente caracterizado por una grave crisis civilizatoria de consecuencias inciertas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima vez. Gracias. Gracias.